Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver cómo delimitar cuencas usando un DEM. Entonces lo primero que vamos a hacer, lo primero que tenemos que trabajar es con un DEM que se encuentre en coordenadas proyectadas. No tienen que usar coordenadas geográficas, sino proyectadas, ya que todos los algoritmos trabajan bajo coordenadas planas. Entonces vamos a recortar, vamos a extraer, en este caso por recorte lienzo, nuestra cuenca. Vamos a seleccionar, entonces acá podemos ver la red de ríos que sigue la parte alta del río Motagua. Eh, Más o menos por aquí iría mi parte aguas al punto de interés. Bueno, entonces ya que hemos recortado, lo primero que vamos a hacer, vamos a eliminar acá la capa y vamos a renombrar esta. Bajar de 90. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es, nos vamos a ir a la caja de herramientas y vamos a seleccionar eh, el módulo de hidrología eh, módulo de hidrología. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un llenado de presiones. Podemos usar cualquiera de estos tres algoritmos, FieldSync, FieldSync OneLiu o FieldSync XXL OneLiu. Ya queda a criterio de ustedes. Lo que cambia acá es el algoritmo o el método de rellenado de huecos. Bueno, ¿y qué es eso de rellenado de huecos? Entonces, eh, el terreno, por lo general, si lo vemos en perfil, este sería nuestro perfil. Entonces, los modelos hidrológicos trabajan bajo el supuesto de que es una superficie limpia, lisa. Entonces, por ejemplo, si comienza a llover, comienza a dar escorrentía, pero al encontrarse esta depresión, lo que hace es que se acumula el flujo acá, de tal forma de hasta llenarse. Entonces, el flujo podría continuar. Entonces, lo que hace el llenado de flujos o el llenado de depresiones es básicamente hacer eh, o evitar esas depresiones. Entonces, por ejemplo, ¿eso para qué? Lo hace en el sentido de que cuando comienza a llover, eh, nuevamente tenemos acá, comienza a llover, eh, el agua pueda escurrir libremente hasta alcanzar el cauce principal. Entonces, de esta forma podemos ir acumulando el flujo. Entonces regresamos y vamos a usar el demo. Aquí me va a generar otras cuencas, voy a desactivar porque a mí solo me interesa el field sync. Lo dejamos como temporal. Entonces ha terminado. Entonces, si nosotros quisiéramos ver dónde se rellenó y dónde no rellenó, podemos usar la calculadora raster. Entonces, al fill menos eh, el dem, entonces vamos a poner aquí rellenos.
Entonces, todo lo que está en negro es lo que no rellenó y estas pequeñas porciones fueron las que les hizo algún tipo de relleno. O sea, son depresiones que les hizo un relleno. Entonces ustedes pueden ver ahí cuántos metros fueron los que rellenó. Bueno, esto solo nos sirve para tener un flujo continuo. El siguiente método, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a hacer un catchment area. Acá me pregunta, el catchment area lo que va a hacer es delimitar la red de flujo. ¿Cómo lo realiza? Entonces, si subdividimos, esto simulando un píxel, entonces ahorita nos encontramos posicionados en el píxel central. Lo que va a hacer el catchment area es ver hacia dónde es más probable que el agua fluya en estas 8 direcciones. El proceso se llama 8. Ahora, el flujo la dirección del flujo va a estar en función de la pendiente que haya en esta celda. Hay varias metodologías o varios algoritmos. Entre los más comunes es este de flujo 8 y está el de infinito, que es hacia dónde puede correr o migrar el agua. Entonces, los valores que generalmente toma es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces, las celdas que tienen 128 es que van a tener un flujo eh, hacia el noreste. Las celdas que tienen un valor de 1 es porque tienen un flujo hacia el este. Y las que tienen 2 es porque tienen un flujo hacia el sureste. Las que tienen valor 4 tienen un flujo hacia el sur. eh, un valor de 8 hacia el suroeste. Un valor de 16 hacia el oeste. Un valor de 32 hacia el noroeste. Y un valor de 64 hacia el norte. Entonces, estas son las 8 direcciones en las cuales se puede ir el flujo. Luego lo que tenemos es una serie de valores de celdas. Lo que me va haciendo es un flujo acumulado o flow accumulation. El flujo acumulado o flow accumulation eh, lo que hace es ir uniendo hacia dónde. Por ejemplo, si yo tuviera en esta celda la dirección, un valor de 1, esta celda tiene un valor de 2, luego de 1, entonces va uniendo los valores de esa celda y lo que resulta, el resultado de esa unión es una red de flujo, entonces un flow accumulation. Entonces nosotros lo que vamos a ver es una red de flujo, donde se van a ir acumulando las celdas y al final los valores de estas celdas van a ser mucho mayores a los de estas, porque el flujo se ha ido acumulando. Entonces vamos a poder ver una red de ríos. Entonces, el catchment area lo que me va a mostrar es ese flujo acumulado. Entonces le voy a dar acá ejecutar. Entonces ustedes pueden ver acá, tengo un flujo acumulado. Entonces si le doy zoom voy a poder ir viendo los píxeles. Y si en dado caso quisieran ver sus valores,
Por ejemplo, acá tengo valores de 16.000, pero si yo ya me acerco eh, a la parte más blanca, los valores oscilan en los 343 millones. Entonces se va acumulando o se va acumulando los valores. Entonces podemos ver cómo se va acumulando. eh, bueno, entonces es la acumulación de los valores del píxel. Bueno, entonces ya que hemos hecho el catchment area, que lo que hace es un flow direction y un flujo acumulado, nosotros nos vamos a auxiliar de otra herramienta que es el de canales. Entonces, acá en elevación incluimos el fill, que es el que no tiene los huecos. En grid iniciación ponemos el catchment area. Y acá vamos a seleccionar áreas mayores A. Entonces, ¿cuál es el umbral? Ese umbral está en metros cuadrados. Y el umbral lo que dice es a partir de qué área voy a comenzar a delimitar mis cuenquitas. Entonces, por ejemplo, a partir de qué área tributaria me comienza a acumular el flujo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que quiero que el área tributaria sea de 50.000 eh, metros cuadrados. Entonces, a partir de 50.000 metros cuadrados, me va a comenzar a acumular el flujo, eh, los flujos menores. Entre más pequeño sea el umbral, lo que voy a tener son cuenquitas más pequeñas, y entre más grande sea el umbral, el valor del umbral, yo lo que voy a tener es un menor detalle. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que me comience a acumular el flujo en un área de 200.000 metros cuadrados. Entonces lo que voy a tener es que mi flujo va a comenzar a acumularse a partir de los 200.000 metros cuadrados. Entonces voy a tener un menor detalle. Eh, entonces, si regreso, vamos a pedir ahorita que me lo haga a 50 hectáreas. Entonces 50 hectáreas por 10.000, estamos hablando de 500.000 metros cuadrados. Entonces tengo aquí 500.000 metros cuadrados, le doy ejecutar. Bien, ha finalizado. Entonces me genera dos raster, uno que es Channel Network, el otro que se llama canal de direcciones. Y lo que tengo acá es la red de flujo. Entonces ustedes pueden ver acá la red de flujo. Eh, Acá ya podemos identificar mi red, que más o menos está por acá la cuenca. Entonces, le hemos dado bastante detalle porque le hemos dado 50.000. Ahora, veamos qué pasa. Lo vamos a activar nuevamente del fill y catchment area. Vamos a volver a trazar. Le vamos a decir que fill, y en iniciación le vamos a dar catchment area. Seleccionamos acá mayor. Entonces ahora lo vamos a hacer con 2 millones de metros cuadrados. Entonces vamos a delimitar con 2 millones. Bueno, entonces ya terminado de ejecutarse,
Voy a desactivar nuevamente las... Entonces acá podemos ver que la nueva corrida con 2 millones está de color café. Entonces ustedes pueden ver que hemos perdido, en este caso hemos perdido, si yo desactivo, ya no veo estos ríos. ¿Esto por qué? Porque el umbral es muy grande, entonces las áreas tributarias de esos pequeños ríos ya no cumple con esa condición. Entonces, más grande sea el umbral, voy a tener menor detalle de la red de flujo. Quiere decir que las áreas tributarias van a ser mayores para comenzar a definir la red de flujo. Entre más pequeñas, voy a tener más detalle, entonces voy a tener una serie de microcuenquitas que me van a dar ese detalle. Eso en algunas veces es bueno, otras veces no, porque el tiempo está en el tiempo de procesamiento. Entonces, dependiendo qué es lo que andamos buscando, si un detalle de la red o un poco de detalle. Si ustedes ven esta área, acá lo que teníamos o lo que tenemos aquí es el lago de Atitlán. Entonces, lo que hizo fue un llenado de huecos y le encontró una salida. Entonces, en este caso, le está asignando la red de flujo al río Madre Vieja. Sin embargo, esta cuenca es endorreica, entonces acá el tratamiento es distinto. Entonces acá lo que habría que hacer es posteriormente cortar al área del lago para únicamente tener todas las corrientes que tributan hacia el lago. Porque sabemos que en la vida real, digamos, no se comporta. Sin embargo, los modelos no saben eso, no saben diferenciar una cuenca endorreica, una exorreica. Ellos simulan todo como que todo es una salida, entonces busca en función de la pendiente y las diferencias de las cotas, busca hacia dónde puede fluir el flujo hasta llegar al límite del raster. Bueno, entonces me voy a quedar. Vamos a eliminar acá estas y me voy a quedar con la de mayor resolución. Oh, perdón. Creo que me he quedado con la de menor resolución. No, sí, me quedé con la de mayor resolución. Bueno, entonces ahorita lo que me queda es delimitar la cuenca. Entonces, esta red de flujo únicamente me va a servir para delimitar la cuenca en un punto. Entonces vamos a seleccionar acá un punto, una coordenada en la cual quiero que me dibuje. eh, entonces voy a pedir que me la dibuje acá. Entonces para eso me voy a ir a captura de coordenadas. Vamos a dar captura de coordenada y vamos a ver cómo viene acá nuestra red. Viene hacia acá. Entonces voy a pedir que me dé la coordenada de este punto. Entonces, cuando ya se pone un puntito rojo es porque ya hizo la captura. Acá tenemos la coordenada. Entonces, ahora vamos a usar la función upSlopeArea. UpSlopeArea trabaja en función de de coordenadas. Entonces, le vamos a asignar la coordenada en X, 90, 50, 90, 88. Y la coordenada en Y, 1648, 786. Y en elevación le vamos a decir que quiero que me dé el fill. Nuevamente me pregunta qué método es el que voy a utilizar. Entonces puedo seleccionar entre el infinito de 8 o flujo en múltiples direcciones. Vamos a trabajar en el de 8 direcciones. Le damos ejecutar y esperamos. Entonces acá lo que nos va a devolver es un raster en el cual va a tener el área de la cuenca. Entonces ustedes pueden ver acá
tenemos nuestra cuenca. Si vemos acá, es muy probable que nos haya hecho falta una parte, en el momento que hicimos el recorte, nos haya hecho falta un pedacito de la cuenca. Sin embargo, para fines didácticos, está bien. Entonces podemos trabajar la cuenca. Entonces lo que tengo acá es un raster que necesito convertirlo a un polígono. Entonces para eso vamos a usar una función que se llama poligonizar. Eh, entonces vamos a poligonizar el área, eh, perdón, el raster de la cuenca. Le damos acá a ejecutar. Y lo que nos devuelve ese polígono o la rasterización son la cuenca y un área que no pertenece a la cuenca, que es un área que está en función del tamaño del DEM que estamos recortando. Entonces para eso vamos a editar, seleccionamos la capa vectorizado, acá en editar y acá en el botón seleccionamos el área que no pertenece a la cuenca y le damos eliminar o borrar objeto seleccionado. Le damos guardar. Entonces ya tenemos únicamente el área de la cuenca o el polígono de la cuenca. Vemos la tabla de atributos. Le podemos calcular el área. Entonces cambiamos aquí el campo a decimales. Entonces vamos a calcular área. Entonces la función área dividido, como aquí en este caso me está dando el área en metros cuadrados y yo no quiero el área en metros cuadrados, sino yo quiero el área en kilómetros cuadrados, lo voy a dividir entre 1.000.000. Eh, entonces me dice que el área de la cuenca es de 2.933 kilómetros cuadrados. Le voy a poner aquí kilómetros cuadrados, que el área está en kilómetros cuadrados. Entonces tengo ya el área en kilómetros cuadrados, puedo calcular el perímetro, regreso nuevamente, el perímetro en kilómetros, entonces le voy a poner kilómetros. Eh, Selecciona el campo real y le vamos a poner acá eh, la función perímetro. Bueno, ¿dónde encuentro las funciones? Estamos trabajando con geometría, nos vamos aquí a geometría y buscamos acá las funciones. Entonces, en este caso estamos trabajando con perímetro. Voy a borrar acá. Entonces, le damos doble clic y ya me calcula el perímetro. Como estoy trabajando en metros, me va a hacer el cálculo en metros. Entonces, lo divido entre 1000 para tener el perímetro en kilómetros. Me dice que el perímetro de la cuenca es de 415 metros. Entonces, tengo ya el perímetro. Bueno, y ustedes pueden calcular otros elementos. Bueno, ahorita esta cuenca está de forma temporal, entonces la vamos a guardar, vamos a exportar el objeto eh, y lo vamos a guardar como un elemento. Entonces le vamos a poner cuenca. Vamos a sobreescribir la que tengo ahí. Entonces tengo cuenca. Bueno, porque esto sí es necesario, porque al momento podemos sobreponer acá la red de ríos. Ustedes pueden ver acá que toda la red de ríos está dentro de nuestra cuenca. Si es necesario, les decía, porque al momento de seleccionar o hacer un recorte, sí es necesario que esté guardado para que no me dé algunos errores. Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es hacer un cortado del fill. Entonces para eso nos vamos a venir aquí a Vector Raster y vamos a hacer un clip o cortar raster con polígono. Entonces el raster de entrada es un fill y lo voy a cortar con la cuenca. En este caso con el polígono de la cuenca. Entonces esperamos. Ha finalizado.
Entonces voy a deseleccionar ahorita, tengo el clip y entonces, ¿para qué hicimos esto? Bueno, esto para poder utilizar otra función que me va a poder trazar toda la red de ríos, calcular el orden y calcular dónde están las uniones de los cauces. Eh, entonces le vamos a cambiar acá el nombre, vamos a renombrar, venimos aquí a fuente y le cambiamos a fill Cuenca. A fill Cuenca para poder algo muy importante es que todo lo que hemos generado, a excepción de este polígono, todo está en forma temporal. Entonces, antes de cerrar el proyecto o guardar el proyecto, necesitan guardar los raster o las capas que ustedes consideren. Porque si no, si guardan el proyecto y al volver a abrir el proyecto, como está en temporal, únicamente va a desaparecer todo. Entonces ahora nos regresamos a nuestra función de Terrain Channels y vamos a seleccionar esta función que se llama Channel Network and Drains Basing. Entonces lo que va a hacer es que me va a dibujar toda la red de canales y las cuenquitas. Entonces aquí nuevamente me pide cuál es el dato de entrada, entonces le digo que es el fill cuenca, que fue el que recorté. Luego me pide el umbral, en este caso vamos a dejar por defecto 5. Entonces, igual, valores menores me van a generar mucho detalle, valores más grandes me van a generar menos detalle. Luego me pregunta qué es lo que deseo obtener. Vamos a dejar seleccionado todo. Entonces deseo que me genere un raster de Flow Direction, un raster del flujo de conectividad, un raster del orden de las corrientes por el método de Strahler o conocido como Horto. Eh, las cuencas de drenaje, los canales, las cuenquitas, las, los junction o las uniones. Entonces vamos a darle a ejecutar. Este proceso tarda un poco. Ustedes pueden ver aquí en el log, digamos, cuál es el avance y qué es lo que está haciendo. Eh, por ejemplo, ahorita me está dibujando ya el polígono de las cuencas. Ha finalizado. Entonces ustedes pueden ver acá, tengo toda la red de flujo. En este caso lo que tengo es el raster de orden. Lo voy a desactivar. Estos puntitos que ustedes ven son todos los puntitos donde se unen las corrientes. Los voy a desactivar. Acá tengo el polígono de la cuenca. Entonces me ha hecho el polígono de la cuenca. El flujo de conectividad, la cuenca, flow direction y el fill de la cuenca. Y me he quedado únicamente con los canales. Entonces tengo toda mi red fluvial. Por ahí me generó una corriente extra, pero todo esto está conectado. Me puedo ir a propiedades. Entonces, acá me dice a qué cuenca pertenece. En este caso solo tengo una. Me dice de qué nodo a qué nodo corresponde cada tramo, cuál es el orden de la corriente. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que el orden mayor de la corriente es de 5.
Este es la celda de orden, pero este ya es el orden corregido. Esto era lo que se extrajo de raster. Entonces tengo un orden de 5. Y esta es la longitud en metros de cada uno de los tramos. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar este grupo. Entonces vean, corresponde a este tramo. Entonces vamos a ver dónde empieza el orden 5. Entonces voy a hacer una selección acá por atributos. Entonces me interesa el orden. Le voy a poner que todos los que son iguales a 5. Le vamos a dar seleccionar. Entonces aquí me ha trazado dónde inicia mi orden 5. Entonces voy a hacer una nueva selección. Pero ahora quiero incluir a los de orden 4. Entonces le voy a seleccionar acá, añadir a la selección actual. Le vamos a dar, en este caso ya me lo hizo. Entonces tengo acá este de orden 4, de orden 4. Estos dos fueron los que me generaron este de orden 5. Y aquí tengo otro de orden 4. Entonces ustedes pueden ir viendo cuáles son los órdenes. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren sacar cuál es la longitud del orden 5, entonces puedo venir, seleccionar los de orden 5 y ahora me voy a vectorial, herramientas de análisis, estadística de campos, solo objetos seleccionados y le voy a decir que me saque la longitud. Entonces, acá lo único que me interesa es la longitud máxima. Esto está en metros. Entonces tengo aquí 41.5 kilómetros. Lo divido entre 1000. Que es la longitud de la corriente 5. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Ahí, dentro de la caracterización morfométrica, hay, por ejemplo, valores que me piden cuál es la longitud de cada orden de corriente, cuántas corrientes tengo, etcétera. La longitud media de los segmentos es de 2.7 kilómetros. Entonces ustedes pueden ir sacando. Por ejemplo, ustedes quieren saber cuál es la longitud de las corrientes de orden 1. Entonces vamos a darle acá, orden igual a 1. Le damos a seleccionar. Entonces me ha seleccionado todas las corrientes de orden 1. Entonces repetimos el proceso. Estadística de campos, objetos seleccionados y quiero la longitud. Entonces la longitud de orden 1 es de 724 kilómetros. Esa es la longitud de todas las corrientes de orden 1. Entonces ustedes pueden ir haciendo cuál es la longitud media de la corriente, 3.3 kilómetros. Entonces cada corriente de orden 1 tiene en promedio una longitud de 3 kilómetros. Entonces ustedes pueden ir sacando los parámetros para la parte morfométrica. Bueno, ahora nos vamos a ir con las uniones. Entonces las uniones, si se dan cuenta, están al inicio y al final. Esto es porque, si se recuerdan, estas uniones tenían un valor. Voy a poner sobre la capa de junction. Entonces es el nodo, el valor del nodo. Entonces, si ustedes buscan, si le doy clic, vemos aquí el nodo es 291 y aquí es 271. Si yo selecciono el canal, me dice que el flujo va del nodo A nodo B, o sea, del 271 a 291. Es hacia donde se va el flujo. Y es una de orden 1. Regresamos nuevamente. El tipo, estos nodos iniciales se conocen como Spring, que es un nodo inicial. Y aquí donde tengo la unión,
me dice que es una unión. Entonces tengo tres tipos de nodos. Vamos a ver ahorita. Eh, tabla de atributos. Entonces tengo uniones. Entonces tengo Spring y tengo Outlet. Entonces, ¿quiénes son los outlets? Los outlets son los puntos de control. Son los que están en la salida de la cuenca. Entonces, en este caso tengo dos porque este segmento o este pedacito que me lo tomó como parte de la cuenca. Pero el outlet es el punto de control o en la salida de la cuenca, donde yo delimité mi cuenca. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es seleccionar los de tipo Spring, porque a mí lo que me interesa es saber cuál es la longitud del cauce principal. Entonces, cuando estamos trabajando en hidrología, uno de los temas es la longitud del cauce principal. Entonces, nos ponemos aquí en Junction y seleccionamos el tipo. Entonces, le vamos a dar igual y yo necesito el tipo Spring. Entonces le damos seleccionar. Entonces me va a seleccionar todos los objetos del tipo Spring. Eh, Solo voy a seleccionar este, que no me interesa, porque a mí lo que me interesa es esta cuenca. Bueno, entonces tengo ya todos los objetos del tipo Spring. Y entonces para poder calcular el cauce principal, nos vamos a auxiliar de análisis de redes y vamos a seleccionar la ruta más corta. Bueno, eh, esto es una optimización, entonces cuando se trabajan redes, análisis de redes en QGIS, que es especialmente para todo lo que son carreteras, tránsitos, lo que busca es optimizar, ya sea por ruta más corta o bien por menor tiempo o bien por menor costo. Entonces son las tres formas de optimizar un servicio. En este caso, nosotros vamos a optimizar con ruta, digamos, va a ser un proceso de optimización de la ruta más corta. Pero como no es una red, si lo que tengo es una red de flujo como tal, él me va a calcular la ruta desde este punto hacia el punto que le indique. En este caso yo le voy a indicar que yo quiero que me calcule hacia el punto de aforo. Entonces me va a calcular todas las rutas, pero como es única la ruta, entonces me va a generar una serie de optimizaciones o de longitudes. Entonces ya vamos a ver cómo seleccionar la ruta más. Entonces utilizamos, seleccionamos en este caso capa puntos o capa punto. En capa de entrada, que me indica que es la red, yo le voy a indicar que quiero la red de drenaje, entonces le indico que quiero los canales. La siguiente capa, entonces me pregunta qué método es el que quiero, si el más corto o más rápido. En este caso me es indiferente cuál de los métodos. Entonces le voy a dejar ahí más corto. Luego me pregunta cuál es mi capa de puntos con la cual voy a optimizar. Quiere decir que me va a trazar cuál es la ruta más corta en función de los puntos seleccionados, eh, que serían como los parteaguas. Entonces le voy a decir que únicamente trabaje, que son los junction y que únicamente trabaje con los objetos seleccionados. Luego me pregunta cuál es el punto final, o sea, a partir de estos puntos, con cuál va a trabajar la distancia. Entonces me voy acá a seleccionar el punto de la salida de la cuenca. Eh, Le vamos a dar por acá un clic. Entonces me ha sacado la coordenada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a optimizar de cada punto hacia, buscándome la ruta más corta, desde cada punto amarillo hasta esta coordenada. Entonces me va a generar una infinidad de rutas eh, que me van a servir para poder seleccionar cuál es la ruta más larga.
Luego me pregunta si, por ejemplo, si estuviera trabajando con redes y calles, etcétera, ¿cuál es el sentido o, o sea, si tuviera un campo de sentido de flujo? En este caso no me interesa, que es la parte de ríos. Me pregunta en qué dirección va, si va hacia atrás, hacia adelante o en ambas direcciones. Igual no me importa. ¿Cuál es la velocidad predeterminada? Podemos dejar 50, que igual no interesa, porque lo que va a calcular son las distancias. Entonces le damos a ejecutar y me ha construido ya mi red de ruta más corta. Entonces voy a deseleccionar channels y acá lo que tengo son todas las rutas que él calculó de los puntos amarillos, de estos puntos amarillos hacia la salida. Entonces él calculó todas estas rutas. Entonces tengo en realidad, cada punto es una línea. De este punto trazó toda la ruta hasta acá. Entonces generó muchas líneas. Entonces por este punto están pasando la misma cantidad de líneas que los puntos amarillos. Eh, pero, ¿cuál selecciono? Bueno, yo voy a seleccionar aquella ruta que es más larga. ¿Y cómo puedo saber cuál es más larga? Entonces vamos a abrir la tabla de atributos, ruta más corta. Entonces aquí tengo dónde inició, dónde terminó, cuál es el costo. Entonces voy a crear un campo, en este caso se va a llamar longitud, eh, que me calcule la longitud decimal. Entonces le voy a decir que me calcule la longitud. Ah, bueno. Entonces, como son líneas, me voy aquí a geometría y vamos a buscar longitud. Entonces, length, buscamos la de signo de dólar para que me haga el cálculo. Le doy a aceptar. Entonces, ya me calculó la distancia. Entonces, voy a ordenar de forma decreciente. Entonces, tengo aquí que esta es la longitud más larga. Voy a seleccionar eh, este, este campo, que es el más largo. Entonces podemos ver que me ha trazado la longitud del cauce principal más largo, que sería este. Entonces, lo que voy a hacer ahora es exportarlo. Le vamos a dar aquí guardar nomás. Oh. Ah, bueno, aquí está seleccionado. Lo que pasa es que está debajo de un montón de líneas. Entonces le vamos a dar exportar, guardar como. Entonces le vamos a decir que aquí que me guarde únicamente los objetos seleccionados y le vamos a poner longitud o cauce principal. Le damos a aceptar. Entonces ya tengo el cauce principal. Entonces aquí tengo, si ustedes ven, tengo la ruta del cauce principal a la salida de mi punto de afuera. Entonces ya con esto, ¿cuál es la longitud del cauce principal? En este caso son 119 kilómetros. Es la longitud de mi cauce principal. Entonces ya podemos sacar otros elementos. Entonces ustedes si ya necesitan, podemos guardar nuestra red de drenaje. Entonces vamos a guardar, vamos a exportar, en este caso, como red fluvial o red de drenaje o red de ríos. Entonces tengo mi red de ríos. Vamos a guardar los puntos. Solo que antes de guardar vamos a deseleccionar para que no me guarde solo los. Le damos a exportar, guardar objetos. Estos van a ser los junction.
o las uniones. Eh, y aquí tengo mi cuenca, que esta ya es la misma que tengo acá. Entonces, todo lo demás lo puedo eliminar, que solo fue un subproducto para generar. eh, entonces le damos eliminar capas. Aquí todavía me quedaron unas. La red. Entonces tengo el cauce principal, tengo... bueno. Entonces, por ejemplo, ahorita si quisiera sacar cuál es la elevación media de la cuenca, únicamente necesito el demo original y voy a calcular cuál es la elevación media. Para eso puedo irme acá en raster, vector raster de Saga y hacer un zonal estadística, una zonal de estadística. eh, entonces sacar una estadística a partir de polígonos. Entonces le digo cuál es el raster que quiero trabajar. eh, pero antes de hacer eso, vamos a calcular la pendiente en porcentaje. Entonces vamos a darle slope. Entonces podemos usar la función de Heddal. Le digo cuál es la pendiente y que la pendiente eh, que me la exprese en porcentaje. Le doy ejecutar. Entonces aquí tengo ya la pendiente en porcentaje. Hoy sí, regreso nuevamente a Saga, vector raster y le voy a decir que me calcule el valor medio. Entonces, estadística de polígonos. Y le voy a decir que me use el DEM y la pendiente y que me calcule el valor medio de la cuenca. Le damos a ejecutar. Entonces ha finalizado. Entonces me generó una nueva capa que tiene la estadística. Entonces, la elevación media de la cuenca es de 1741 metros y la pendiente media de la cuenca es de 24,18. Igual, si queremos sacar cuál es la pendiente media del cauce principal, podemos usar este raster de pendiente, solo que para eso nos estaríamos auxiliando de las herramientas de GRASS. Entonces buscamos aquí eh, cuál es la pendiente. eh, en GRASS. Bueno, entonces GRASS, nos vamos a raster y en raster buscamos rstats, r.stats. Entonces aquí tenemos stats zonal. Bueno, para poder utilizar estas herramientas yo tengo que abrir el proyecto con este QGIS con GRADS. Entonces no voy a poder hacer esto ahorita, no que tendría que guardar el proyecto eh, para poder sacarla. Entonces vamos a guardar el proyecto. Delimitación cuenca, delimitación cuencas. Le damos guardar.
Eh, Recordemos que todo lo que está de forma temporal, entonces aquí vamos a guardar objeto como cuenca, elevación media y pendiente. Bueno, la pendiente también la vamos a exportar. Vamos a guardar como geotiff. Eh, la vamos a poner como pendiente. Y voy a eliminar esta. Y el dem vamos a exportar. Entonces, guardamos el proyecto. ¿Por qué hicimos esto? Porque todo lo que está como temporal al momento de cerrar el proyecto se me va a perder. Entonces, guardamos proyecto, cerramos. Y ahora voy a abrir el proyecto con QGIS. Bueno, entonces se ha abierto. Aquí aparece el último proyecto que estuvimos trabajando. Le damos que lo abra. Entonces voy a sacar la pendiente media del cauce principal. Nos vamos a grads, a B, stats, beds, stats. B rast stats. Entonces, porque vamos a trabajar un polígono, entonces nos preguntan cuál es, perdón, vamos a trabajar una línea. Entonces agarramos el vector b.raster stats. Entonces le indicamos que el vector de polígonos, en este caso que va a ser una línea, eh, es el cauce principal. Luego me pregunta cuál va a ser mi raster. Entonces voy a decir que es el dependiente media porque lo que me interesa es eh, cuál es la pendiente media. Luego el prefijo le voy a poner m, que significa pendiente. El, y acá, cuáles los valores que va a calcular. Entonces, podríamos dejarle el valor mínimo, la pendiente mínima, máxima, el rango y la desviación estándar. Todos los demás no nos interesa. Eh, entonces me va a calcular esos valores, la pendiente mínima, máxima, el rango, la media y la desviación estándar. Le doy a aceptar. eh, y todo lo demás queda por default. Le doy a ejecutar. Entonces me ha generado otro, otro, otra, otro valor, perdón, otro shape, que es el cauce principal, rstats. Entonces vamos a ver la tabla de atributos. Entonces, como le pusimos el prefijo m, entonces tengo la pendiente media que es 0.27, la máxima que es 46%, eh, y la media que es de 13.16. Entonces, esas serían las pendientes en porcentaje que tendría mi cauce. O el cauce principal. El cauce principal tendría una pendiente media de 13.16. Esto sería equivalente a calcular la pendiente media del cauce principal
Entonces este sería equivalente a calcular la pendiente media del cauce principal usando el método de Taylor y Schwartz. Que lo que hacen es por tramos. Entonces cada uno de estos tramos lo que hace es calcular la pendiente de este tramo, de estos tramos pequeños, y al final saca la pendiente ponderada en función de la longitud de la pendiente de todo el cauce principal. Eh, y el otro método que se ha trabajado mucho eh, es calcular cuál es el valor de la altura al inicio del cauce principal. En entonces, que es la altura de 2785 y 491. Entonces, la diferencia de esto dividido la longitud del cauce principal, tendríamos nuestra pendiente media, que es realmente no es un método que esté fundamentado científicamente. Eh, yo creo que lo derivaron a partir de el de Taylor Schwartz. Entonces, el ideal es trabajar con el de Taylor Schwartz. Entonces, aquí estaríamos terminando delimitación de cuencas. Entonces, utilizando nuestras funciones, entonces tenemos la función b.raststats, que es el que nos va a servir para poder calcular la eh, pendiente en una línea. Entonces, si usamos las otras que son Zonal Statistic, que trae QGIS y que trae Saga, estas solo funcionan para la parte de punto, perdón, para la parte de polígonos. En este caso, como tenemos una línea, me sirve esa función de estadística que tiene GRASS. Bueno, entonces aquí finalizamos. Entonces ustedes pueden calcular toda la morfometría de la cuenca únicamente con QGIS. En una forma rápida, aproximadamente en términos de hora y media, podemos tener toda la morfometría. Entonces aquí la dejamos.